Un cordial saludo. Este es el trabajo final de Derecho Civil Obligaciones. El tema, contrato de prestación de servicios. Caso, contrato de prestación de servicios profesionales. Este es el grupo número 8, integrado por los estudiantes Sandra Consuelo Rodríguez Morales, Freddy Ernesto Izquierdo Ruiz, Luis Alfredo Guerra Negrete, Daniel Felipe Muñoz Alba, Carla Vanessa Grijalva Figueroa, Leonardo Logato Osorio, María Fernanda García Burbano, Sandra Patricia Valderrama Escudero. En esta oportunidad presentamos el siguiente caso. Nosotros somos un grupo de abogados, un bufete de abogados, que presta asesoría jurídica a diferentes personas o entidades de la comunidad. En esta ocasión se presenta a nuestra oficina, a nuestro bufete, el señor Andrés Millán, quien es fisioterapeuta de profesión y solicita nuestra asesoría acerca de un contrato que desea firmar con el municipio de Taminango como fisioterapeuta. Bienvenidos. Vamos a tratar el contrato de prestación de servicios profesionales número 2025-0381. Básicamente, este contrato se rige por el régimen mixto, es decir, derecho público para los aspectos como principios rectores, procedimientos de selección, cláusulas excepcionales y control fiscal, y derecho privado para la estructura de las obligaciones, los efectos del contrato, los modos de extinción y el régimen de responsabilidad. Todos estos temas los desarrollaremos más adelante. Fundamento normativo. El artículo 1494 del Código Civil establece taxativamente las fuentes de las obligaciones: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. De todas ellas, el contrato es la fuente por excelencia, pues representa la manifestación más pura de la autonomía de la voluntad privada. Igualmente, el artículo 1495 define el contrato como un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Esta definición de aparente sencillez encierra una profundidad jurídica. El contrato es un acto de voluntad que genera obligaciones entre partes determinadas. Elementos del contrato. En el caso analizado, el contrato nace del concurso real de voluntades entre el municipio, quien necesita los servicios de fisioterapia para un programa de adulto mayor, que ofrece su conocimiento a cambio de una remuneración. Este encuentro de voluntades crea un vínculo jurídico que trasciende lo meramente moral o social, adquiriendo fuerza obligatoria conforme al principio pacta sunt servanda del artículo 1602 del Código Civil. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Autonomía de la voluntad. La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en señalar que el contrato es fuente de obligaciones por excelencia, toda vez que constituye la manifestación más acabada de la autonomía de la voluntad privada. Esto en la sentencia del 5 de agosto de 2009, expediente 2005-00406. Esta autonomía, sin embargo, no es absoluta. Encuentra límites en el orden público, las buenas costumbres y, en el caso de contratos estatales, en los principios de función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Nacional. Remisión al derecho civil. La Corte Constitucional validó esta remisión al derecho civil en la sentencia C-949 de 2001, argumentando que el legislador ha establecido que la contratación estatal se rige por normas de derecho privado,
específicamente por las normas comerciales y civiles, salvo las materias que expresamente regula la Ley 80 de 1993. Esta decisión obedece a la necesidad de dotar agilidad y eficiencia a la gestión contractual pública, sin reinventar instituciones jurídicas consolidadas durante siglos. En consecuencia, el contrato analizado se rige por un régimen mixto, por el derecho público para los aspectos como los principios rectores, procedimientos de selección, cláusulas excepcionales y control fiscal, y por el derecho privado para la estructura obligacional, efectos del contrato, modos de extinción y régimen de responsabilidad. Bueno, voy a realizar el análisis de los elementos esenciales, naturales y accidentales del contrato. Contiene obligaciones para ambas partes y se constituyen en un vínculo jurídico. En este contrato identificamos elementos esenciales que son indispensables para su existencia, como el consentimiento, la capacidad, el objeto, el valor y la causa lícita. Los elementos naturales que la ley presume como obligaciones son el plazo, el lugar y la supervisión, y también los accidentales que las partes incluyen para complementar y condicionar el contrato, como lo son las multas, la confidencialidad, la fuerza mayor y la aclaración de que no existe un vínculo laboral entre las partes. En conjunto, estos elementos garantizan que el contrato sea válido, eficaz y ajustado a las normas. Como elementos esenciales encontramos el consentimiento, que se encuentra en la parte inicial del documento cuando las partes expresan su voluntad de celebrar el contrato. La capacidad se refleja en la introducción, donde se identifican las partes con sus datos y calidades. Se encuentra también el objeto, en donde está señalado en la cláusula primera, que es la prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta para el programa de adulto mayor. Este elemento determina la finalidad lícita y posible del contrato. Existe un valor o precio que lo encontramos en la cláusula séptima con el valor de 29.070.000 pesos, y existe una causa lícita que implica la finalidad del contrato y está respaldada en la cláusula 27ª, ¿sí? Que se establece que el contrato se rige por la Ley 80 del 93. Como elementos naturales se encuentran las obligaciones del contratista en la cláusula segunda, donde se detallan las actividades que debe desarrollar. Se encuentran las obligaciones también del municipio en la cláusula cuarta. El plazo de ejecución se encuentra en la cláusula quinta. El lugar de la ejecución se encuentra en la cláusula sexta. La supervisión se encuentra en la cláusula 15ª. Como elementos accidentales lo encontramos en las multas, en la cláusula penal y cláusula penal, en la cláusula 13ª y 14ª, donde se establecen las sanciones económicas. La confidencialidad e indemnidad en la cláusula 11ª y 12ª, la terminación anticipada, suspensión y prórrogas se encuentra en la cláusula 19ª y 26ª, la fuerza mayor o caso fortuito se encuentra en la cláusula 22ª y protege a las partes frente a eventos o imprevistos, y la ausencia de la relación laboral en la cláusula 23ª, donde se aclara que el contrato no genera un vínculo laboral ni prestaciones sociales. Por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007 y las normas complementarias del régimen de contratación estatal en Colombia. De acuerdo con su contenido y las cláusulas estipuladas, se puede identificar las siguientes características jurídicas. Bilateral, genera obligaciones recíprocas entre las partes. El contratista presta el servicio profesional y la alcaldía realiza el pago correspondiente. Oneroso, existe una contraprestación económica determinada equivalente a 29.070.000 pesos conforme a las cláusulas séptima y octava. Conmutativo, las partes conocen desde la celebración del contrato la extensión de sus obligaciones y derechos sin que intervenga el azar. Esto además de tracto sucesivo, puesto que el contrato se ejecuta en un periodo de 9 meses con pagos y actividades mensuales, lo cual implica cumplimiento progresivo
en el tiempo. Nominado se encuentra expresamente reconocido en el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 como contrato de prestación de servicios. Principal, no depende de otro contrato para su existencia o validez, pues tiene objeto y causa propios. Formal, porque debe constar por escrito y cumplir los requisitos de la contratación estatal, incluyendo disponibilidad y registro presupuestal, así como el acta de inicio. Personalísimo, que sería el intuitu personae, se celebra atendiendo a las calidades y experiencia personal de la contratista, por lo que no puede cederse ni delegarse en terceros. Y administrativo, puesto que al intervenir una entidad estatal y contener cláusulas excepcionales al derecho común, se clasifica como un contrato administrativo sometido al Estatuto General de la Contratación Pública de Colombia. Elementos esenciales de las obligaciones. Se encuentran consagradas en el artículo 1502, que es la capacidad, consentimiento libre, objeto lícito y que exista una causa lícita. En cuanto a la capacidad, en este contrato se cumple porque las partes son plenamente capaces, pues es mayor de edad y tiene capacidad jurídica para obligarse. En cuanto al consentimiento, se manifiesta libremente con la firma del contrato. Conforme a la cláusula quinta, no hay vicios de consentimiento, no existe error porque las obligaciones están claras. No hay fuerza, ya que la contratista participó voluntariamente. Y en el dolo, pues declaró no tener habilidades para contratar. Entonces, por otro lado, supongamos que si esta declaración fuera falsa, entonces el contrato se declararía nulo absolutamente. Por otra parte, el objeto lícito, que consiste en la prestación de servicios de fisioterapeuta al programa de adulto mayor descrito en la cláusula segunda, que es un objeto real, posible y permitido por la ley. Por último, tenemos la causa lícita, que esta es válida porque el municipio busca cumplir su función social y la contratista obtener una remuneración legal por sus servicios, lo cual también se evidencia en las cláusulas séptima y octava. En esta parte del contrato me corresponde asesorar sobre las naturalezas de las obligaciones del contrato. El señor Andrés Millán me realiza la siguiente pregunta. ¿Este contrato me obliga realmente? De igual manera también me pregunta, ¿puedo exigir que me paguen? Si no lo hacen, ¿qué tipo de obligación se está dando? Para responder a esta pregunta, debo, primero que todo, explicarle lo siguiente. El Código Civil colombiano, en el artículo 1527, distingue entre dos clases de obligaciones. Las obligaciones civiles son plenamente exigibles ante un juez. Si la otra parte incumple, la ley permite exigir el cumplimiento o sancionar. Por otro lado, se encuentran las obligaciones naturales. No son exigibles judicialmente, dependen de la voluntad. Si se pagan voluntariamente, el pago es válido, pero no puede exigirse. En consecuencia, el contrato del señor Andrés genera obligaciones civiles con fuerza legal para ambas partes. Vamos a adentrarnos a explicar este contrato, ¿sí? Primero, vamos a analizar las obligaciones del contratista, es decir, del señor Andrés Millán. En la cláusula segunda, el contratista debe realizar visitas domiciliarias, presentar informes, subir documentos, el SECOT 2 y cumplir otras tareas específicas. Eso quiere decir que el municipio puede exigir el cumplimiento a través de la cláusula 15ª, que es decir que establece un supervisor a quien le autoriza la vigilancia directa del cumplimiento. En su cláusula 13ª establece unas multas. En este caso es el 1% del valor total del contrato por incumplimiento o hasta un 10%. En este caso sería un valor de 2.907.000 pesos. En su cláusula 14ª se establece la cláusula penal, es decir, que si hay un incumplimiento total, el contratista debe pagar el 10% del contrato. De igual manera, en la cláusula 20ª establece unas cláusulas excepcionales, las cuales permiten al municipio interpretar, modificar o terminar el contrato
unilateralmente por interés público. Perdón. Y en su cláusula 27ª establece la jurisdicción, es decir, que cualquier controversia se resuelve ante la jurisdicción del contencioso administrativo. Esto demuestra que las obligaciones del contratista son civiles, pues existen sanciones y mecanismos de coerción. Por otro lado, vamos a entrar a analizar las obligaciones del municipio. En la cláusula 8ª se establece el pago en mensualidades vencidas por un valor de 3.230.000 pesos, lo que constituye una obligación clara y exigible. ¿Qué herramientas jurídicas tiene el contratista? La excepción de contrato no cumplido, que establece el artículo 1609 del Código Civil. Es decir, si no le pagan, puede suspender legalmente sus servicios. También cuenta con la condición resolutoria tácita, la que establece el artículo 1546 del Código Civil, que expresa que si el incumplimiento es grave, puede pedir la resolución del contrato con indemnización. También cuenta con la demanda judicial establecida en el artículo 27. Puede exigir el pago, intereses e indemnización ante la jurisdicción competente. Y un equilibrio económico establecido en el artículo 27 de la Ley 80 del 93. Si el municipio altera las condiciones, puede pedir una compensación. Nuevamente. Estas herramientas solo existen en las obligaciones civiles, no en las naturales. Ahora le explico. ¿Por qué no son obligaciones naturales? Según el artículo 1527 del Código Civil, solo hay 4 casos de obligación natural y este contrato no encaja en ninguno. ¿Por qué? Porque estamos hablando, personas incapaces, no aplica. Deudas prescritas, no aplica. Actos sin solemnidades, no aplica porque cumple con la Ley 80 del 93 y el registro presupuestal. También, falta de prueba en juicio, tampoco aplica porque está plenamente documentado. Por tanto, se trata de obligaciones civiles plenamente exigibles. Ahora, si vamos mucho más allá, quiero traer a colación el respaldo que traen ciertos doctrinantes. Me parece muy válido traer lo que traen los profesores Ospina Fernández y Ospina Costa, ya que establecen textualmente que las obligaciones contractuales son, por naturaleza, civiles y exigibles judicialmente. Por otra parte, el profesor Arturo Valencia Sea, a pesar de haber fallecido hace más de 30 años, establece que las obligaciones son una excepción residual sin aplicación práctica actual. Ahora, si miramos desde el punto de vista jurisdiccional, es decir, analicemos un breve análisis jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia establece textualmente que las obligaciones contractuales son por naturaleza civiles, dotadas de acción para exigir su cumplimiento. Por otro lado, el Consejo de Estado establece que los contratos estatales generan obligaciones civiles exigibles tanto para la entidad como para el contratista. Y por último, traemos a colación la Corte Constitucional con 2 sentencias, la C949 de 2001 y la C892 igualmente de 2001, que resumidas cuentas nos dice que las cláusulas excepcionales refuerzan la exigibilidad de los contratos estatales, garantizando la continuidad de la función pública. Esto nos trae a nosotros unas consecuencias prácticas, es decir, el contratista puede exigir el pago mensual, puede suspender sus servicios si no le pagan, también puede demandar judicialmente y pedir el restablecimiento del equilibrio económico. Actuar con plena seguridad jurídica, mientras que el municipio a su vez puede supervisar y exigir el cumplimiento, imponer multas y cláusulas penales, terminar el contrato unilateralmente y demandar judicialmente si hay incumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que ambas partes están obligadas y protegidas. Es un contrato con obligaciones civiles bilaterales. También quiero traer a colación una advertencia sobre la prescripción. ¿Por qué? Porque si alguna parte no reclama o demanda dentro de los 2 años, esto lo establece el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, la obligación prescribe y se convierte en natural. Es decir, ya no se puede exigir judicialmente, aunque el pago voluntario sigue siendo válido.
Recomendación: actuar siempre de forma oportuna y dar constancia escrita de cualquier incumplimiento. Es claro en cuanto a las obligaciones de plazo, género y facultad. Permítame aclararle que en la cláusula quinta y octava, la minuta determina un plazo de ejecución, que es equivalente a 9 meses desde la suscripción de este y se entiende por aceptada en el momento de la firma de las partes. La vigencia del contrato será igual a un término de ejecución y 4 meses más, los cuales se destinarán a la aplicación de sanciones o la liquidación del contrato. Eso significa exigibilidad, pero ordenada en el tiempo. Además, las prestaciones principales del municipio son en género. Lo debido no es un individuo único, sino una cosa genérica: dinero, documentos, formatos estandarizados. Este contrato, según las cláusulas séptima y octava, nos dice que tiene un valor de 29.070.000 pesos y serán pagaderos en cuotas mensuales, conforme a lo pactado. El pago en dinero es una obligación de género por excelencia, pero también las prestaciones genéricas no dinerarias están presentes, como la entrega de reportes, insumos digitales, formatos. La minuta exige de forma continua las obligaciones de su parte, pero siempre bajo los estándares de la entidad. Los pagos se hacen en forma mensual vencida y siempre previa calificación de su supervisor. Si el informe no le satisface, el pago puede generarse proporcionalmente. Los informes deberán presentarse a más tardar el día quinto hábil del mes siguiente y la certificación de su supervisor será expedida dentro de los 7 días hábiles siguientes. En resumen, hay un término global de ejecución y plazos intermedios mensuales, pero ligados a una certificación, generando además una obligación facultativa, flexibilidad, pero controlada. Sobre la operación, la minuta en la cláusula primera fija una meta de 100 visitas domiciliarias mensuales con evidencias, pero facultativamente podrá usted sustituir hasta 20 visitas en 2 jornadas grupales, mínimo con 40 asistencias en total, con un registro nominal y contenidos equivalentes, previa aprobación del supervisor. Si usted no usa esta facultad, debe cumplir las 100 visitas. Si las usa sin cumplir los requisitos como aprobación, afore, evidencias, hay un incumplimiento a la obligación principal, por lo tanto procede el pago proporcional o multas o sanciones. Así se preserva la obligación principal, pero con una vía alternativa autorizada y medible. El plazo ordena exigibilidad, 9 meses y pagos mensuales. El género define que el pago es en dinero y la facultad introduce flexibilidad sin desnaturalizar la meta operativa, siempre con el control de su supervisor. Una obligación condicional en el derecho civil es aquella que depende de un hecho futuro e incierto para producir efectos. Por ejemplo, si se cumple tal condición, se paga. Por su parte, una obligación modal es la que está sujeta a un modo o carga, es decir, al cumplimiento de una obligación adicional que el deudor debe realizar junto con la principal. En el contrato de prestación de servicios celebrado se evidencia una obligación modal en la cláusula octava, forma de pago, donde se establece que los pagos se realizarán previa presentación de la certificación de cumplimiento y de los documentos que se acrediten el pago a los sistemas de seguridad social. ¿Esto qué significa? Pues que el pago por parte del municipio esté sujeto a una carga previa que la contratista debe cumplir, consistente en presentar los informes mensuales, soportes y certificados correspondientes, lo cual constituye una modalidad en el cumplimiento de la obligación. No existe una obligación condicional propiamente dicha, ya que el cumplimiento no depende de un hecho futuro e incierto, sino del cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del contrato. Por tanto, la obligación se presenta en este caso de forma modal y no condicional. Bueno, muy bien. En esta oportunidad vamos a ver la cláusula penal. Muchos se preguntarán
Si en un contrato de prestación de servicios, como es el caso de esta oportunidad que nos solicita la asesoría, sí, puede existir una cláusula penal, en este caso de garantías, ¿cierto? Ahora, recordemos que el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, sino un contrato civil y algunas veces puede ser un contrato comercial. Recordemos que a diferencia del laboral, eh, tiene total autonomía el contratado y no recibe un salario. Así las cosas, observemos en esta oportunidad, en este contrato, es la cláusula décima, la de las garantías. Sin embargo, el contratante dice que no va a hacer uso de esa posibilidad, solicitarle las garantías y que pues van a optar por otros seguimientos, que hay unos seguimientos interesantes para el cumplimiento de las labores. Ahora, sería importante comentar el tipo de garantías que tenemos. Está la de cumplimiento, la de seguridad social, la garantía de idoneidad y del buen estado o del buen estado del servicio. ¿Sí? Eso quiere decir que no solamente en muchas organizaciones, en muchos municipios, no solamente basta dependiendo de la prestación de servicio que se requiera, que sea un profesional, sino que tenga, por ejemplo, una experiencia de ciertos años en ese ejercicio. Por ejemplo, puede ser una posibilidad. Entonces, la idoneidad no solamente es el título profesional, sino que también va acompañada de la experiencia, entre otras cosas que puede solicitar el contratante. Es importante aquí comentar la ley 1150 con su artículo 7 del 2007, donde sí o el municipio solicita son las garantías, ¿cierto? Estas garantías están expedidas por compañías de seguros autorizadas en Colombia y que van a cubrir, dependiendo del monto del contrato, pues los porcentajes. Y bueno, es una cosa importante aquí comentar que como se trata de unas pólizas de seguro, las mismas no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral en esta oportunidad. Y bueno, también nos comenta que con el decreto 1082 del 2015, en sus artículos 222, 12, 145, pues se acoge a la no obligatoriedad de las garantías. ¿Por qué? Porque dice, bueno, el municipio tiene otras formas de seguimiento del cumplimiento de la prestación del servicio. Sin embargo, también cabe anotar que es importante aquí que en la ley 1474, donde el municipio pues acoge también a esta ley en su artículo 86 del 2011, dice que en caso de incumplimiento parcial o total, ¿sí?, del contrato, pues se le va a habilitar al contratista un proceso administrativo sancionatorio, ¿cierto? Entonces, mire que aquí pues ya tiene otros tintes el contrato, ¿cierto? Que vale la pena pues también tener en cuenta al momento de firmar un contrato de prestación de servicios, que además tiene una multa del 10% del valor del contrato. La Corte Suprema, ¿sí?, ha señalado que cuando hay unas obligaciones, hay un plazo y existe una mora, se produce automáticamente por solamente el vencimiento del término. Entonces vence el término y si no se ha realizado la actividad, pues puede automáticamente solicitar ese vencimiento por términos. Luego viene el incumplimiento y los remedios contractuales. Está el artículo 1546, donde también comenta que los contratos bilaterales se puede solicitar o se puede acoger a la condición resolutoria, ¿cierto? Se puede pedir, solicitar la resolución. Entonces, este es un tema importante, interesante y que vale la pena
pues tener en cuenta, ¿sí? Entonces se lo puede resolver y esa sería una de las figuras importantes a tener en cuenta. Por otro lado, pues hay unas excepciones, ¿cierto? Especialmente en el artículo 1609, donde nos dice que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no cumple su parte. Es decir, que si o no se allana a cumplirlo, ¿cierto? Dentro de los tiempos debidos. Es importante también esta posibilidad. Y en este caso, por ejemplo, si el municipio no paga los honorarios, por ejemplo, ¿cierto? A la contratista, pues se puede retomar este artículo. ¿Sí? Hay algunos requisitos que son como el contrato bilateral, el incumplimiento de la contraparte, la equivalencia o proporcionalidad de las prestaciones y bueno, esta es una posibilidad que también ha sido tratada por la Corte Suprema y que es un mecanismo de autotutela, ¿cierto? Entonces, donde se permite, si no se pagan los salarios, suspender temporalmente el servicio. Bueno, hay una parte también que es la extinción de obligaciones, ¿sí? Hay una parte de pago o solución, de compensación. Aquí hay unos requisitos que pueden ser interesantes, importantes, como ejemplo, que los podamos estudiar. Y también existe la posibilidad de una figura que es la novación, ¿cierto? Dice en el artículo 1687 se define la novación como la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. Entonces aquí hay unos requisitos que también nos lo pide por ejemplo, el artículo 1690, ¿cierto? Hay unos tipos, ¿cierto? Y hay unos temas también de tanto objetivo como subjetiva y el ejemplo hipotético, ¿cierto? Aquí nos dan un ejemplo hipotético que vale la pena leerlo si ustedes gustan. Las partes acuerdan que en lugar de 100 visitas, por ejemplo, domiciliarias en la nueva novación, pues la contratista tendrá que dictar unos talleres. En la Corte Suprema que nos dice que la voluntad de novar no se presume y debe constar de manera expresa y resuelta, ¿sí? Inequívocamente de las circunstancias. Muchas gracias, hasta pronto.